Rica, rica. Bueno, actitudes del corazón. Y dijimos que habíamos empezado cuando empezamos en enero, y quiero hacer un pequeño repaso, o sea que no voy a dar todas las clases, no tengan miedo. Que habíamos dicho, ¿por qué? ¿Qué es el corazón? Cuando la Biblia habla del corazón, ¿por qué hacemos repaso? Porque yo sé que hay muchas que se fueron agregando después. Entonces empezamos en enero con esto y dijimos, bueno, ¿qué es el corazón? El corazón es nuestro ser interior. Cuando la Biblia habla de corazón, no habla de esto que está palpitando, del corazón enamorado, del corazoncito que le mandamos, ¿no? Vieron ahora que podemos mandar textos con corazoncito. No, nada de eso. Está hablando de todo mi ser. Está hablando de nuestro ser interior. Por lo tanto, el corazón bíblico, el corazón de la que habla la Biblia, es el asiento de las emociones, de los pensamientos y es lo más profundo del ser, o sea, soy yo. Eso es. Cuando habla del corazón es todo mi ser. Cuando dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tú, ¿qué quiere decir eso? Con todo mi ser, con todo mi ser. Y miren que habla de las fuerzas y habla del entendimiento y habla de tantas cosas. ¿Por qué? Porque es con todo mi ser, con todo lo que soy yo. Y es lo que me mueve a pensar, a actuar y a tomar decisiones. Lo que hay dentro mío es lo que me mueve a pensar, a actuar y a tomar decisiones. A veces decimos, ¿por qué tomé esta decisión? Porque hay en mi corazón. ¿Se dan cuenta? Por eso la Biblia siempre apunta al corazón, a lo que hay dentro mío. Cuando el Señor apunta siempre y me dice, apunta al corazón, a lo más profundo. El Señor nunca es una escuela moralista donde hay que ir a transformar conducta. Si mi corazón cambia, mi conducta cambia. Por lo tanto, es lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado? No será que se acuerdan en enero, pero habíamos hablado que esto era un monitor, ¿verdad? De una computadora, es un monitor. No es la computadora. ¿Pero qué hace este monitor? Esto refleja lo que hay en la computadora. Si yo esto lo desenchufo de ahí, pues no va a pasar nada. La computadora la mayoría de las veces no se ve. ¿Por qué? Porque está ahí, debajo del escritorio. Así la tengo yo en el trabajo. Debajo del escritorio. Y algunos la ponen por ahí arriba, pero la mayoría están abajo del escritorio porque es un aparato, nada más. Pero es donde está toda la información. Si la computadora está mala, yo no le puedo decir al screen, no le puedo decir a esto, hey, ¿por qué me estás mostrando algo malo? Cuidado lo que metiste en la computadora. ¿Se dan cuenta? Así es nuestra vida. Demostramos lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Pero ahora, por eso mismo, es que el texto lema, ¿alguien sabe de memoria el texto lema? El texto que lo vinimos repitiendo y es el texto que dedicamos para actitudes del corazón. ¿Cuál es? No, pero sí parece un coro mal coro. A ver, ¿quién me lo dice con voz fuerte y que lo sepa? ¿Quién me levanta la mano? A ver, Angelita. Proverbio, en algún lado está de proverbio. Muy bien, muy bien. Entonces, sobre todo, ¿vamos a repetirlo todos? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Muy bien, muy bien. Miren qué hermoso, porque esto es más que para una clase. Esto es para nuestra vida. Si cualquier cosa que puedo guardar, tengo que guardar lo que hay dentro de mi corazón. Guarda tu corazón. Entonces, pero ahora dijimos actitudes del corazón. Vimos lo que es el corazón. Ahora, ¿qué es una actitud? ¿Qué es la actitud? ¿Alguna idea de lo que es una actitud? Porque algunos dicen, no me hagas esa actitud. No pongas esta actitud. ¿Pero qué es una actitud? ¿Una conducta? ¿Una qué? Es lo que yo demuestro. Muy bien, nos estamos acercando. Muy bien. Fíjense, es un espejo que refleja nuestro estado interior. ¿Se dan cuenta cuando damos actitud o tenemos mala actitud? Está demostrando que lo que tengo en mi interior, lo que tengo ¿dónde? En mi corazón. Qué tremendo, ¿verdad?
No es cosa fácil. Es que en un segundito a mí ¡pum!, se me escapó. Cuidado, no se me escapa nada. Es lo que tengo dentro del corazón y que en un momentito no lo reprimí. Eso es lo que pasó, ¿o no? Dicen que para conocer a una persona, uno tiene que conocerla en las crisis, en los malos momentos. Porque en los buenos momentos somos buenas. Mira aquí qué lindas que somos todas. Ay, no. Nos sonreímos, que Dios te bendiga, hermana. Qué lindas todas. Pero que me muevan la silla como a mí no me gusta y ahí se me va a salir el indio. ¿Y entonces qué? Tuve un mal momento. Es lo que hay en mi corazón. Por eso es que tengo que mirar lo que hay en mi corazón. Entonces, cómo actuamos, cómo nos comportamos, revela lo que hay dentro nuestro. Entonces, la actitud, ¿cuál es la actitud que deberíamos tener? Vamos a mirar ahora cuál es la actitud que deberíamos tener. Dice Filipenses 2.5, ahí cuando pongo la BA es porque Biblia de las Américas, pero primero se la leo tal cual está en nuestra Biblia, no sé cuál Biblia tienen ustedes, yo tengo la Reina Valera. Se lo leo de 1960, se lo leo de la Biblia esta que yo no la quiero cambiar porque ya me la aprendí. Entonces, pero muchas veces consulto porque hay palabras que nos hacen entender mejor, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Consulté en la Biblia de las Américas. ¿Alguien tiene la Biblia de las Américas aquí? Allí, ok. A ver, ¿quién me lo puede leer bien fuerte lo que dice la Biblia de las Américas? Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Esta actitud. Y ahora pregunto, ¿cuál fue la actitud que tuvo el Señor Jesús? Y ahora la vamos a ver. Y vamos a ver por qué tuvo esa actitud. Entonces, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue esa actitud? Una traducción en inglés dice así: tu actitud debería ser la misma que la que tuvo Cristo. ¿Se dan cuenta? Tu actitud debería ser la misma que tuvo Cristo. Pero ahora tenemos que saber cuál es la actitud que tuvo Él. Fíjense, ¿cuál fue la actitud que tuvo Cristo? Versículo 7 dice, en Filipenses 2.7, dice, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Esa es la actitud. Leímos 2.5, haya pues en vosotros este sentir o esta actitud que tuvo Cristo, ¿verdad? Ahora, y el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Se despojó de su igualdad con Dios. Nunca dejó de ser Dios, ¿eh? Porque si dice que es Dios por la eternidad y la eternidad, no pudo decir, bueno, ahora soy Dios, ahora no soy Dios. Pero no tomó lo de Dios como para su provecho. Eso es lo que quiere decir. Él podía haber renunciado a su humanidad y decir, bueno, ahora ya me cansé, entonces voy a ser como Dios. Dios no se cansa. Ahora tengo hambre, voy a ser como Dios que no tiene hambre, entonces no tengo hambre. No, Él tomó forma humana y Él se despojó. No tomó nada para su provecho. Miren, si teníamos que tomar esto para la clase, ya la terminaríamos entonces. Si teníamos que tomar esto como el ejemplo. Se despojó a sí mismo. No tomó nada para su provecho. Dice, su cuerpo divino y eterno. Eso es lo que se despojó. Él vivió como cualquier hombre. Tenía que dormir, tenía que comer, se cansaba, se sentaba, tenía sed, tomaba agua. Lo vimos, leemos los evangelios y nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque se despojó de su cuerpo divino y eterno. Por un momento, del que estaba allí. Después ahora lo volvió a tener. Y tuvo toda su gloria. Su gloria que tenía en unión con el Padre. ¿Se imagina si Cristo hubiese bajado a la tierra con la gloria que tenía con el Padre? ¿Cómo podría haber caminado? La gente se caería muerta. No podría resistir esa gloria. Sin embargo, el Señor se despojó de eso. Nunca usó sus atributos divinos para sí mismo. Todos los milagros que el Señor hizo, jamás hizo un milagro para sí mismo. Incluso cuando decían, desciende de la cruz y creeremos. ¿Podía haber descendido? Claro que sí. Pero nunca tomó un atributo de él para su beneficio. Cristo vino
como dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para beneficiarse a sí mismo. Él no vino para vivir para sí mismo, para sacar provecho de lo que él tenía. Él vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Qué elección y qué actitud que tuvo Cristo. Y ahora, ¿por qué tuvo esa actitud? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué Cristo podría tener esa actitud? ¿Qué tenía en su corazón? No tenía pecado. No tenía pecado y tenía amor al Padre. Él dijo, vine para hacer la voluntad del Padre. En eso yo me gozo, en eso no vine a entretenerme y a verla pasarla bien y a ver quién amiguito me hago. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Por eso la actitud de Cristo fue tan diferente. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotras, querida, cuando estamos viviendo en esta tierra? Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Nuestra actitud debería manifestar el resultado del nuevo nacimiento. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa nueva creación se manifiesta en despojarnos de nuestros antiguos hábitos. Tenemos que despojarnos, así como el Señor se despojó, pero se despojó de su gloria, nosotros nos tenemos que despojar de nuestra manera de vivir. Somos nacidas de nuevo. ¿Cuántas veces decimos, yo soy creyente en Cristo, yo creí en Cristo como mi Salvador, yo nací de nuevo, ahora soy una hija de Dios, ahora tengo la actitud que tuvo Cristo? ¡Qué difícil! ¿Por qué? Porque no nos hemos despojado todavía de lo que vengo arrastrando, Entonces, esa nueva creación se manifiesta en despojarnos del viejo hombre, de esta vieja naturaleza que me tira siempre a esos deseos que yo tenía antes. Por eso la Biblia siempre habla de que me tengo que renovar mi mente, porque mi mente siempre me tira a lo que yo vivía antes, a lo que tenía antes, el deseo de la carne, y despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. La única manera que podemos hacerlo, y ahora lo vamos a ver, debemos despojarnos de todo lo que impide que reflejemos a Cristo en nosotros. Ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero indudablemente hay cosas en nuestra vida que tenemos que sacar, porque si no la quitamos, está entorpeciendo que yo refleje a Cristo. Y miren ustedes un eclipse. ¿Alguna vez vieron un eclipse? Qué interesante que es, ¿verdad? Casi siempre ahí está la Tierra, la ven la Tierra, ¿verdad? La Tierra. Y ahí está el Sol. Cuando se interpone la Luna, entre la Tierra y el Sol se interpone la Luna, ¿qué hay en la Tierra? Oscuridad. ¿El Sol deja de estar? No. ¿Pero qué hay? Algo que se interpone, algo que lo opaca. Querida, ¿cuántas veces el pecado que nos rodea, la carne que nos tira, la manera necia de vivir, de vana manera de vivir, como dice la Biblia, la vana manera de vivir, cuántas veces hace que opaquemos en nuestra vida y no reflejemos a Cristo? Estamos reflejando más nuestra carnalidad, nuestra forma, nuestra manera, nuestros caprichos y nuestras cosas, en vez de reflejar a Cristo. Y en vez de reflejar a Cristo, miren, ahí está el Sol con un eclipse. ¿Qué reflejamos? Uy, sí, se ve ahí un poquitito, ¿verdad? Pero saben, si reflejáramos a Cristo, se vería a Cristo entero en nosotros. Y de eso se trata. La actitud que debo tener es la actitud que tuvo Cristo. Pero mientras haya cosas en nuestra vida que nos negamos a cambiar, que nos negamos a dejar, porque mi yo vale más, ese yo se interpone entre Cristo y mí, y yo, y no me deja reflejar a Cristo. No me deja reflejar a Cristo. Por lo tanto, si digo que soy una nacida de nuevo, ¿qué hablamos de nacida de nuevo? Es haber reconocido que tengo pecado. Es haber reconocido que así como estoy mal con Dios.
que no solamente ofendí a mi mamá, a mi papá o a mis hermanos, estoy ofendiendo a un Dios santo con mi vida. Pero cuando puedo ver que Cristo murió por mí, Él llevó mis pecados, ahí puedo caer de rodillas y decirle, Señor, sálvame. Gracias por eso. Gracias por esa salvación tan grande. Sálvame. Y cuando siento la salvación de Dios, ¡qué gozo! Pero ahora yo tengo la salvación, soy una nueva criatura. ¿Y ahora qué? Ahora vivo como quiera, total, ya me salvé del infierno. No. Si soy de Cristo no puedo vivir así. Si soy de Cristo tengo que reflejar a Cristo en mi vida y tengo que sacar todo lo que se interponga entre Cristo y yo. Dejemos de hacer eclipse. Muchas veces estamos como eclipsadas y nuestra manera de vivir, nuestras actitudes no se diferencian para nada en las actitudes de aquel que no cree en Cristo. Pensemos esto, si estamos en la tierra y Dios nos ha dado la oportunidad de seguir viviendo, Él quiere que le glorifiquemos y la manera de glorificarle es vivir como Cristo, es vivir como Él. Entonces, hemos visto hasta ahora 7 actitudes: impiedad, ansiedad y frustración, ingratitud, mundanalidad, orgullo, egoísmo y falta de dominio propio. Hoy entonces trataremos las 2 actitudes más, las 2, me dieron 2 a mí. Entonces, esas 2 actitudes que parecen parecidas pero no lo son, es la que vamos a ver. Todas estas están eclipsando, inclusive las 2 que vamos a ver, están eclipsando a Cristo en mí. Si yo vivo una vida con estas cosas, no estoy dejando reflejar. No importa cuál de ustedes elijan. Cualquiera de esas está eclipsando a Cristo en mí. Muchas de nosotras tenemos más de una, ¿verdad? Más de una de esas. Pero eso está eclipsando, no está dejando que Cristo, que yo pueda reflejar a Cristo. Sí, por favor. Gracias. Entonces, hoy vamos a ver celos, envidia. ¿Hay alguna celosa acá? No, yo sé que acá nadie. Ni celosa ni envidiosa, nada. Entonces, ¿saben qué? Esto lo vamos a hacer para la grabación. Mi amiga de mi amiga. Esto es para los que van a ver, ¿no? Nosotros no. Pero de todas maneras, como tengo que darle, yo por eso junté a la gente. Vamos a ver celos. Entonces, celos. Pareciera en un principio que son 2 palabras iguales o parecidas, pero sin embargo no. Fíjense ustedes que celos, lo saco de un diccionario, dice recelo que alguien siente de que cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda, recelo que alguien siente de que cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda llegue a ser alcanzado. O sea, si yo tengo algo, no quiero que otro lo tenga, ¿verdad? Este es el celo, de ser alcanzado por otro. O sea, si yo quiero algo, no quiero. Ahora, ahí es lógico. Si yo tengo mi marido, no quiero que otro lo tenga. Esos son celos lógicos. Ahora que sean celos enfermizos es otra cosa. Ahora, pero, según el diccionario Esther, yo diría, temor de perder lo que se tiene. Yo lo hago del otro lado, porque el diccionario por ahí lo pone más oscuro, que oscurece más que aclara. Entonces, si es el recelo y todo eso, pero es temor de perder lo que se tiene. Yo tengo algo y no lo quiero perder. Es mío. Es mío. Ahora, ¿de qué se puede tener celos? Es mío y no lo comparto. Es mío y no lo comparto. No quiero compartir nada. Ahora, temor a perder una amistad. Muchas veces somos amigas de alguien, pero cuidado, si llamaste a otra, ¿por qué lo llamaste? ¿Por qué no me llamaste a mí primero? Primero a mí, después a otro, ¿no? ¿O por qué te necesito? Tengo miedo de perder esa amistad. Que le den un puesto mejor en el trabajo a otro. Yo trabajé como una esclava. Estoy acá esforzándome. Y viene esta recién llegada y ¡pum! La ponen por allá arriba. Y mire yo, a lo mejor tenemos razón. Pero esos celos son enfermizos. Cuidado, porque ahora vamos a ver.
un lugar en el ministerio de la iglesia. Yo tengo el ministerio y que me saquen el ministerio, pobre. Si yo tengo el ministerio de poner silla, cuidado que no me la toque porque es mi silla. Muchas veces somos celosos hasta de eso. Cuando entra esa clase de celo, la actitud es de hostilidad a la persona peligrosa, le sacamos los dientes, ¿verdad? Sí, pero cuidado. Si es algo que yo voy a perder, eso es lo que se la van a tener que ver conmigo. Entonces, ponemos hostilidad y no la agarramos. O sea, yo quiero eso y es mío. Pero si alguien va a agarrar lo que es mío, pues yo voy a atacar a la persona. ¿O no? Fíjense, sacándolo de contexto, fíjense las historias de las mujeres celosas. Cuando ven a alguien como rival, ¿a quién atacan? ¿Al marido, al novio o a la otra? ¿Y por qué? Sí, que yo siempre le dije a mi marido, cuidado con mirar porque a la otra yo no me hago cargo, pero yo sé lo que son. Pero a vos, o sea, ¿por qué? Porque queremos atacar lo que parece que es un peligro, ¿verdad? Ahora, un ejemplo bíblico de lo que son los celos. Y creo que lo vamos a ver bien claramente aquí. Un ejemplo bíblico. 1 Samuel 18, 6 al 9. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró no con buenos ojos a David. ¿Qué había pasado? David era el siervo de Saúl. Era un siervo, un sirviente. ¿Por qué? Porque tocaba el arpa. Ya Saúl estaba medio histérico y lo único que la calmaba era la música. Encontraron a David que tocaba muy bonito, era un pastor, tocaba muy lindo el arpa y lo llevaron a palacio. Pero hubo guerra entre Israel y los filisteos. Salieron todos a la guerra. David era un muchachito, pues no fue. De todos esos filisteos, había uno que era el señor filisteo, porque era un hombrón, que era un gigante. Y el gigante, imagínense, antes no tiraban ahí, con revólver o con ni un misil. Antes iban a cuerpo. Y salía el gigantón a provocarlos. A ver, ¿para qué vamos a poner toda la gente en problemas y en peligro? Elijan ustedes, uno de ustedes, y vengan y peleen conmigo. Si ustedes ganan, nosotros les serviremos. Si ustedes pierden, jaja. ¿Y esto qué? Nadie se animó. Entonces, por lo tanto, 40 días el filisteo con el mismo cantito. Hasta que llega David. David llega al campamento nada más que para ver cómo estaban, lo manda el padre para ver cómo estaban los hermanos de David estaban ahí. Y como dice la Biblia, eran altos, eran fuertes y demás, pero nadie se animó con Goliat. Pero entonces David dijo, ¿y quién es ese? ¿Qué me importa lo grandote que es? Yo voy en el nombre del Señor. Y yo voy a ir a pelear. David sale a pelear en el nombre del Señor. Vence a Goliat. Por lo tanto, los filisteos se escaparon porque sabían lo que les escapaba, lo esperaban. Y ahora viene el canto de las mujeres. Siempre las mujeres siendo lío. ¿Qué hubiese pasado si las mujeres no cantaban? Pero cantaron. Se dan cuenta, las mujeres no tenían la culpa. El problema era lo que había en Saúl. ¿Qué había pasado con Saúl? El canto, Saúl hirió a sus 1000, David hirió a sus 10,000. Ahí le estaban dando más. Le estaban dando 9,900, 9,000, 10,000, 9,000 más. Y eso no le gustó nada. ¿Que 9,000? ¿Por qué le van a dar 9,000 más que a mí? Yo soy el rey. El resultado, Saúl, ¿qué? Se enojó mucho. Dice, se enfureció. Eso es lo que dice. Se enfureció.
y miró a David con recelo, o sea, ya no era más su amigo. Su temor, no era el temor que le habían dado 9.000. ¿Qué era el temor? No le falta más que el reino. El temor de él era perder el reino. Su temor era que ya no iba a ser más rey. No le falta más que el reino. Ahora, trató de matarlo. Mire, desde ese momento, si ustedes leen, es muy interesante toda la historia. Desde empiecen a leer la historia, siempre Saúl trató de matarlo. David esquivándolo como podía, hasta que desapareció. Pero siempre lo persiguió, trató de matarlo. ¿Por qué? Porque tenía temor de perder el reino. Los celos. A él le dan más y ahora le van a dar el reino. Su reino estaba, pero él no sabía que su reino, bueno, sí sabía ya, su reino estaba en peligro verdadero. Pero el problema no era David, el problema era él. No era David el problema era él. La historia. Israel no tenía rey, sino solo jueces. El pueblo pide rey, querían ser como los otros pueblos. Quiero un rey. Quiero un rey que vaya enfrente. Ellos tenían profetas, tenían jueces, pero no tenían un rey. Ellos querían como los otros. Israel no tiene rey. Queremos un rey. Bueno, eligieron un rey como ellos querían. Eligen a Saúl, alto, guapo. Dice, así dice la Biblia, no me lo estoy inventando. Era alto, guapo. No se los voy a presentar porque ya pasó mucho tiempo. Un rey como ellos querían. Un rey como ellas querían. Pero este rey tenía un gran defecto. Era valiente, pero era un desobediente. Dios le había ordenado destruir al enemigo completamente, porque sabía que este enemigo ya los había hecho caer en el desierto, los había hecho tentar. Este enemigo siempre se entorpecieron, iba a ser un problema enorme para Israel. Destruyan todo, todo. Pero Saúl fue todo. Pero había cosas buenas. ¿Por qué? Dice, desobedece. ¿Por qué? Guardándose lo mejor. Dice que sacó lo que era menos despreciable. Lo que era. Si había una ovejita ahí media renga, no, ¿para qué vos? ¡Pah! La mataba. Ah, pero esta está bonita, la agarramos. Todo lo bueno se lo agarró. Lo demás, Dios le había dicho destruye todo. Pero él desobedeció. Primera Samuel 15, 22. Fíjense lo que dice. Y Samuel dijo, bueno, perdón, me estoy adelantando, antes de Primera Samuel 15. Cuando Samuel, el profeta, por revelación de Dios, le dice, Saúl, ¿qué has hecho? Es que yo hice como Dios quiso, destruí todo. Dice Samuel, y yo escucho balido de ovejas, yo escucho animales. Dios le había dicho a él, pero es verdad que estaban los animales. Y Samuel dice, es que yo lo guardé para Dios, yo se lo iba a ofrecer a Dios. Mentiroso, no le iba a ofrecer nada, lo dijo porque para salir del paso, se lo iba a guardar para él. Pero fíjense, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Cuidado los que somos tan religiosos. Pero yo voy a la iglesia todos los días. Porque yo. Pero la obediencia, mi vida, reflejo a Cristo. De eso se trata. Fíjense lo que dice. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Quién lo desechó? ¿El problema era David? Dios le había dicho, y esto fue antes de Goliat, Esto fue antes de que David venciera a Goliat.
Dios ya le había dicho a él que lo había desechado. Y fíjense en el versículo, el mismo capítulo, el versículo 28, dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Él no sabía quién, pero él sabía que su reino estaba en peligro. Trató ahora de destruir a la persona que le podía hacer sombra, a la persona que podía caer. El problema no era David, el problema era él y su corazón, desobediente. Él jamás tuvo un arrepentimiento genuino. Él se arrepintió porque no quería las consecuencias, pero no le dolió el haber pecado contra Dios. Nunca lo hemos visto. Tal es así que estaba medio loco. Pero una de las cosas tan tremendas que vemos es que él trata de destruir al objeto de lo que él quería. Él quería el reino. Y todo lo que se entorpecía, lo voy a sacar del medio. Pero en todo eso, el problema no era David. El problema era su corazón. Dios lo había desollado por desobediente. ¿Y cuál es la lección para nosotros? Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. No tenemos que pelear nada. No tenemos que estar luchando por nada. Tenemos que descansar en Dios. Si Dios nos ha dado una porción, si Dios no nos ha dado un lugar, si Dios no nos ha dado algo, no tenemos ni por qué luchar por eso. El Señor se va a encargar. Se va a encargar. No tenemos que estar aferradas a nuestros derechos. Y a veces si hay injusticias, hay aparente injusticia, Dios nos coloca en el lugar que Él quiere que estemos. Y fíjense si no es así. A pesar de que parezca que hay injusticia, a lo mejor no es tan rápido como nosotros queremos, pero Dios se encarga de colocarnos en el lugar que Él quiere que nosotros estemos. Creo que lo mejor es estar cerca de Dios y preguntarle: Señor, ¿qué tienes tú preparado para mi vida? Para volcar mi corazón a ti. ¿Para qué los celos? ¿Para qué pelear por derechos? ¿Para qué luchar por posiciones? Si el que se encarga es Dios. Fíjense, Dios está actuando a nuestro favor. A veces no lo vemos, pero Dios está actuando a nuestro favor. Y a su tiempo hará que las cosas se vuelquen a nuestro favor. David estaba pasando momentos difíciles. Y miren, David, ¿cuál es el que escribió? Salmos 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. David esperaba en Dios y Dios levantó su cabeza y lo puso como rey y sacó del medio a Saúl sin que David levantara su mano. David no tuvo que levantar su mano ni defender su reino. Dios se encargó y se encargó de sus enemigos. ¿No es mejor esperar en Dios? ¿No es mejor esperar? ¿Para qué los celos? Mire, la amargura que tenía Saúl no solamente quería destruir el objeto del deseo que él quería, sino que se destruyó a sí mismo. Murió en batalla, pero perdió la cordura, perdió el respeto de su hijo, perdió el respeto de sus súbditos, perdió el respeto de su hija, porque se casó con David. ¿De qué le sirvió todo esto? Perdió todo. Los celos lo destruyeron a él. Querida, los celos no sirven. Empecemos, si eso está eclipsando a Cristo en mi vida, saquémoslo porque no sirve. No es algo valedero. ¿Qué tenía Saúl en su corazón? Amargura. Y lo mostró. Entonces, ¿realmente vale la pena? Saúl destruyó su vida y su hogar. Pero ahora vamos a despojémonos, pues, de todo lo que impide que pueda reflejar a Cristo. Despojémonos. Empecemos a mirar lo que hay en nuestro... Pero seamos honestas, porque mentirnos, yo no le voy a levantar la mano. A ver, ¿quién es la celosa acá? No. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros sabemos en cuál área, como decimos, de qué pie estamos rengueando, ¿no? Sabemos de qué lugar estamos, que no va. Entonces, analicémonos delante de... Si nos mentimos, estamos mintiendo a nosotros mismos. Analicémonos delante del Señor y depongamos todo eso. Acuérdense, nada que eclipse a Cristo. Ahora, envidia. Y vamos a ver entonces, según el diccionario. Dice, tristeza o pesar del bien ajeno. Diccionario, común. Pero fíjense,
deseo de algo que no se posee. Eso es la envidia. Ahora, qué interesante. La envidia no es solo querer lo que el otro tiene, porque eso es envidia, querer lo que el otro tiene. Qué linda que está esa pluma, me gusta. Y la quisiera, a veces te lo olvidas. Pero es más que eso, fíjense, sino que es no querer que el otro tenga lo que yo quiero. Yo quiero esa pluma y como yo no la puedo tener, ojalá que la pierdas. ¿Se dan cuenta? Eso es la envidia. Es horrible. No es solamente no querer. No, o sea que, pero si yo no lo puedo tener, que el otro tampoco lo tenga. Va muy ligada al egoísmo. Va muy ligada al egoísmo. Trata de destruir con palabras o hechos al que tiene lo que él desea. Si yo no puedo ir de vacaciones, que mi vecina tampoco vaya. Si yo, chica soltera, no encuentro novio, ojalá que mi amiga tampoco. Somos las dos solteronas. Porque el día que tenga que ser la dama de honor de ella, no. Si no puedo comprarme una casa mejor, que tampoco la otra la tenga. O sea, no es solamente yo no lo tengo, que tampoco el otro lo tenga, eso es. Entonces, yo no tengo, el otro tampoco tendría que tenerlo. ¿Por qué? Ahí es una risa porque hay una cosa, vieron Facebook, hay de todo, ¿no? Pero por ahí hay yo me imagino que la mayoría lo debe haber leído, y hay una mujer gorda que está orando y dice: Señor, si yo no puedo bajar de peso, haz que todas mis amigas engorden. ¿Se dan cuenta? Si yo no, pues todo va. Entonces, el envidioso nunca vive feliz. El envidioso se destruye a sí mismo. Después dejémoslo para después. El envidioso se destruye a sí mismo. No vive feliz porque no tiene contentamiento. Nunca le basta con lo que tiene, porque siempre va a querer lo que el otro tiene. Y está siempre mirando. Si yo tengo, miren los chicos. Vienen hasta que no pueden más con los juguetes, pero siempre está tratando de tener lo que el otro tiene. Y si no, y muchas veces pasaba en mi casa, yo no sé en la suya, yo tuve hijos pecadores. No, porque algunos tienen hijos santos, yo no. Me acuerdo que a veces se peleaban tanto por una cosita que la sacaba y la ponía guardada. Entonces estaban todos tranquilos. Yo no la tengo tampoco. ¿Se dan cuenta lo que es? Y así pasa. Entonces, no importa cuánto tenga, lo que le importa es lo que el otro tiene. Entonces, un ejemplo bíblico. Vamos a otro ejemplo bíblico. Los hermanos de José. Los hermanos de José. Le estoy hablando de cosas bien, pero ahora lo vamos a ver de una óptica. No le voy a contar toda la historia, porque no se puede. Ahora, Génesis 37. Fíjense que no le estoy diciendo algo porque es muy larga la historia. ¿Cuál es la historia? José es el hijo mayor de la amada Raquel. Jacob, el padre de José, tenía dos hijas, dos esposas. Por engaño, no es que se agarró otra. El suegro era un vivo y primero él trabajó pobre por una y se le dieron la otra. Así que, pero al final consiguió a su amada Raquel. Y cuando tuvo el hijo de su amada Raquel, era José, y era algo que para él era, ¿no?, algo especial. Pero el problema es que lo hacía notar. Y su padre tenía un afecto muy especial por él, tal es así que le regaló una túnica de colores. Y los hermanos se morían. ¿Por qué? Porque el padre, mira el nenito este. Ese amor era evidente para los hermanos de José. Yo creo que el padre nunca hizo una reunión para decir, les voy a decir cuál es mi hijo preferido. Pero se notaba, ¿verdad? Así que cuidado, padres, que con gestos podemos demostrar cuál es nuestro hijo preferido. José comenzó a soñar y lo contaba a sus hermanos. ¿Ahora qué tenían malo que soñaba? Es que todos sus sueños soñaba que sus hermanos los honraban. No le voy a contar cada sueño, pero sus hermanos lo honraban. Y los hermanos todavía más enojados. Yo, honrar a este. ¿Se imaginan? Ya estaban hasta aquí de que el padre le había hecho la túnica de colores y ahora este venía con sus sueños. Y bueno, y el resultado, fíjense el versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia.
37:11. Entonces, ¿qué hicieron? Aquello que los llevó la envidia. Le sacaron la túnica de colores. Fíjense qué importante. ¿Por qué no lo metieron? Yo digo, lo metieron en una cisterna. ¿Por qué lo metieron en una cisterna con túnica de color y todo? Es que el problema era la túnica de colores. Entonces, porque yo no la tengo, él tampoco. Le sacaron la túnica de colores, ¡pum!, al pozo. Lo pusieron en una cisterna, menos mal que dice que estaba vacía, menos mal. Y lo vendieron como esclavo, porque lo querían matar. ¿Pero para qué lo vamos a matar? ¿Qué sacamos si lo matamos? Por lo menos nos dan dinero, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo y lo mandaron a Egipto. Tomaron la túnica de colores y le pusieron sangre. Y le dijeron a su padre que lo había matado un animal. Fíjense, siempre con la túnica de colores. Era el problema para él. Aunque sabía que el padre lo iba a reconocer, ¿verdad? Por eso. ¿Por qué decimos que lo que fue por envidia? Dice Hechos 7:9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Ahora, fíjense lo que los llevó a la envidia. Querían deshacerse de ese objeto de la envidia. Deshizo la túnica de colores y ahora a José. Ya ahora le dijeron al padre, se murió, ya no está más. Y el padre lloró y ni aún así se compadecieron del padre. Y sin embargo, ahí estaba. Ahora, se sentaron a comer. Y a mí siempre me molestó tanto eso. Y se sentaron a comer. No hay ninguna consecuencia, no hay nada de todo esto. Porque hasta ahí no dice nada, que tuvo consecuencia, que tuvo... Nada. Pero miremos. Pasaron más de 20 años. Y muchas cosas pasaron. No solamente los años. Dios estuvo con José en tiempos muy difíciles por diferentes circunstancias. José fue vendido como esclavo, fue puesto en la cárcel por mentiras, injustamente, pero lo sacaron de la cárcel y llegó a ser la persona más importante de Egipto, después de Faraón. Hubo gran hambre en toda la tierra, menos en Egipto, porque José, con su sabiduría que Dios le había dado, había hecho provisión y venían de otras partes a comprar. Quiere decir que Egipto se enriquecía muchísimo, porque de otros lados venían, porque no había, en todo lado no había comida, pero José había sido tan sabio y tan inteligente que él había hecho provisión. Llegaron los hermanos de José y no lo reconocieron. Y qué interesante, si ustedes leen la historia, léanla, le estoy dando mucha tarea. Pero léanla porque es fascinante. Se inclinan ante José. ¿Nosotros te vamos a honrar? Claro, ellos no sabían que era José. Pero José los reconoció. Y los acusa de espías porque él quería ver a su hermano menor. Dice, tráiganme al hermano. No le podía decir, tráiganme a su hermano menor. Sino, a ustedes son espías. Se van a quedar acá presos. No, por favor, entonces tráiganme al hermano menor. Uno se va a quedar de ustedes aquí. La reacción de los hermanos, y aquí fíjense, pongan atención, qué interesante. 42-21, miren que pasaron varios años, por eso nos vamos 20 años después. Habían transcurrido 20 años y sin embargo el recuerdo de su maldad estaba en ellos. Fíjense lo que dice 42-21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Más de 20 años y todavía lo tenían allí. ¿Habían sido felices? No. José manda a traer toda su familia, los salva de morir de hambre. Se da a conocer a los hermanos, por supuesto. Muere su padre, y ahora que muere su padre, ¿qué pasa? Fíjense, 50-15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Todavía, a pesar de que José le había extendido un amplio perdón, sin embargo, todavía tenían esa amargura dentro, de la envidia y lo que lo había llevado a la envidia. José no se vengó, les otorga un amplio perdón. La envidia trata de destruir el motivo de la envidia. Y es tremendo, trata de destruir, pero la amargura queda en el alma. Querida, si queremos ser una vieja amargada, empecemos a tener envidia. Es el mejor camino, el más corto para ser una vieja amargada.
En cambio, las personas generosas, las personas con la actitud que tuvo Cristo, se da y sirve a los demás. Entonces, Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La carcoma, busqué lo que era la carcoma, porque no tenía idea de lo que era carcoma. Es un insecto cuya larva roe la madera en un proceso lento y destruye de a poco. La envidia es un proceso lento que destruye el alma y lo destruye de a poco. Dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿A quién le está diciendo esto? Se fue a las plazas y a la gente en las plazas. Mire que no. Fíjense si vamos a Santiago 1:2. Le dice, hermanos míos. Está hablando a creyentes, le está hablando a gente de la iglesia, hermanos míos. Si vamos a Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos. Santiago 2:1, hermanos míos. Santiago 2:5, hermanos míos amados. Santiago 2:14, hermanos míos. Santiago 2:15, y si un hermano o una hermana. Santiago 3:1, hermanos míos. Santiago 3:10, hermanos míos, esto no debe ser así. 3:12, hermanos míos. Le está hablando a creyentes, le está hablando a gente de la iglesia y le dice, ardéis de envidia. Quiere decir que la envidia puede estar en medio nuestro. ¿Y qué? Destruye. Por eso es que tenemos que sacarlo. ¿De dónde viene? Dice 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones de adentro de nuestro corazón, que a pesar de que Cristo vive, está eclipsando a Cristo y no deja que Cristo se manifieste con nuestras actitudes. Por lo tanto, es algo que tenemos que sacar. Y fíjense que la envidia es una obra de la carne. 5:19-21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes. En todas esas atrocidades que dice, celos y envidia. Pero seguimos un poquito más. Dice, estas son las obras de la carne. Las obras que uno hace cuando no es cristiano, que no somos regenerados. Pero ahora Cristo vive en nosotros, y si Cristo vive en nosotros, fíjense lo que dice 22 y 23. De ese mismo Gálatas 5. Más el fruto del Espíritu Santo. No tenemos excusa. Si tengo a Cristo en mi corazón, tengo el fruto del Espíritu Santo que me va a dejar ser como Cristo, sacando de eclipsar a Cristo. Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense, dice más. Por el contrario, las obras de la carne, así actuamos porque así somos. Pero, al contrario, el fruto, lo que produce el Espíritu Santo, es completamente diferente a lo que es la obra de la carne. ¿Cuál es el gran antídoto contra los celos y la envidia? Pues el amor. El amor. Es un arma poderosa. Dice 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. ¿Queremos ser como Cristo? Cristo nos amó. Tenemos amor y no tenemos excusa. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos todo el amor de Dios. Nosotros lo hemos experimentado. Y ahora lo que el Señor me dice, que yo tengo que ir a amar con ese amor que Dios me ha amado. Ya experimentamos su amor, pues ahora debo amar. Ya lo experimenté en mi vida. Supe lo dulce que es ser rescatada, de que Dios me amara, que dio a su Hijo en mi lugar. Pues ahora tengo que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces Dios nos ha dado todo lo necesario para esta vida. Estemos contentos. Celos, Dios nos ha dado nuestra porción. Nada ni nadie la podrá quitar. Descansemos en Dios. ¿O no? Envidia. Aprender a contentarnos con lo que tenemos. Aprender a mirar nuestra vida como un don de Dios.
¿Pensaron que todo lo que tenemos es un don de Dios? El Salmo 16:6, y es uno de mis pasajes preferidos, dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando se repartía una herencia antes, se repartía por medidas, por cuerdas. Y en esa medida había muchas cosas. Y David, que escribió el Salmo 16, podía mirar su vida y sí, había problemas, tuvo problemas con Saúl, tuvo problemas con sus hermanos, tuvo problemas con sus hijos, tuvo problemas, pero mirando toda la vida entera, miró al cielo y le dijo: es hermosa la edad que me ha tocado. Ojalá que podamos decir justamente eso. Es hermosa la vida que Dios me ha dado. Que el Señor nos bendiga.